Muchas gracias. Bueno, se han quedado cortos todos en sus referencias y yo los invito a que los busquéis en la red. La metodología va a ser muy simple. Cada uno de ellos nos va a explicar en un periodo muy corto cuál es su visión sobre los blogs en la comunicación de la empresa, para luego ver un poco qué tiene puntos comunes y qué podemos preguntarles sobre su intervención. Podemos seguir el mismo orden, ¿te parece, Julio? Y bueno, pues así comenzamos el debate. Yo tengo aquí delante de mí una página entera de notas, así que no voy a poder hablar de todos los temas que tengo aquí delante, así que voy a intentar resumir y más que nada lo que voy a hacer es dar unos titulares y si os parece luego en el debate podemos profundizar sobre aquellos que os parezcan más interesantes. Lo primero es que estamos hablando de blogs y para mí hablar de blogs en general es como hablar de libros, ¿no? Los libros han crecido, hay más libros, y bueno, espera, que no todos los libros son iguales, no todos una cosa es la novela romántica, otra cosa es la poesía, otra cosa son los libros de texto y otra cosa son los libros especializados, ¿no? Bueno, en blogs pasa algo parecido. Antes Rudy en la intervención de Quechua ha hecho una buena clasificación de blogs y lo que tenemos que pensar es que los blogs van desde los muy personales que rayan ya en el terreno de las redes sociales. Cuando nosotros empezamos en blogs, el blog más habitual era el chaval de 15 años que escribía si le había mirado o no a la novia o a la chica que le gustaba. Este tipo de comunicación afortunadamente ya no se da en blogs, sino se da fundamentalmente en Twenty y en Facebook. Al otro extremo, que son blogs como los que hacemos en Weblogs, que en muchos casos siguen teniendo una estructura de blog y siguen teniendo una cultura blogger y una manera de entender la información y la comunicación de blogs, pero en todo el resto de aspectos no tienen nada que envidiar a los medios más tradicionales y funcionan en muchos aspectos como ellos, ¿no? Tanto es así que en muchos casos lo que nosotros vemos es que no solamente que los blogs salgan mejor en Google y por lo tanto tengan audiencias importantes, como ha contado antes Nielsen, sino sobre todo que parte de los problemas que tienen los medios tradicionales es una crisis originada por 4 factores en los cuales los blogs están mejor posicionados. El primero es la especialización. A todos nos ha pasado que cuando leéis lo que escribe un periodista de vuestro sector, a poco que pasa un cierto nivel de profundidad veis que patina. Y la culpa no es del periodista, o sea, el problema es que los periodistas no pueden estar especializados en absolutamente todos los sectores que cubren, además con la profundidad en la que estéis especializados vosotros. Bueno, los bloggers tampoco son infalibles, pero tienen el lujo de poderse especializar mucho más y por lo tanto de entrar en mayor profundidad en los temas y de tener más criterios. El segundo tema es un tema de independencia. Al final el que seas el cuarto poder y que lleves mucho tiempo comiendo con el tercer poder, con el segundo y con el primero, pues hace que entres en unas dinámicas, sobre todo desde el punto de vista de tus lectores, que te restan esa independencia, ya puede ser realmente o incluso en la percepción de tus lectores, ¿no? Hay un tema también de cercanía, de la manera en la que se comunica y sobre todo de conversación, de cómo participan las audiencias, las comunidades más que audiencias, me gusta hablar de comunidades en todos los blogs, en la creación de sus contenidos. Y esas cosas son una parte muy importante de por qué los blogs tienen esas posiciones que hemos visto antes. Dicho esto, la percepción en general, y dejadme que sea un poquito crítico, la percepción en general que hay desde los blogs, ya sea, no digo los blogs, sino en general la blogosfera de los departamentos de comunicación, es la de unos señores que se dedican a mandar notas de prensa de manera indiscriminada, que yo ya les he dicho que a mí esto no me interesa, pero da igual, me siguen mandando una nota que empieza por estimado periodista, que me convocan una cosa a las 10 de la mañana, que es cuando yo no puedo oír. Y no solamente es esto, o sea, para que os den una idea del nivel, hay listados de emails de personas de comunicación y de empresas de relaciones públicas compartidos para hacer filtros en correo, o sea, para que las comunicaciones que lleguéis vayan directamente, o sea, si queréis, luego os doy alguna dirección para que las veáis, están colgadas en internet y hay muchos blogs que las usan, las ponen en su Gmail y todo lo que llega desde esos emails va directamente a la papelera y además vosotros ni siquiera lo veis, ¿no? Entonces, esto es producto, y voy a intentar no enrollarme mucho, esto es producto de una manera, bueno, posiblemente de haber tratado durante algún tiempo los blogs de una manera igual a los periodistas. Yo creo que ya hay una conciencia de que es una cosa distinta y que se está haciendo distinto y se están haciendo enfoques mucho más directos y mucho más enfocados, más personalizados.
Pero yo creo que también es importante que a la hora de tratar con blogs entendamos que tienen su propia agenda, que ellos al final no les tienes que convencer de que hablen sobre tu producto, que ellos ya están hablando sobre tu producto. Lo que tienes que hacer es darles información y permitirles que accedan a tu producto lo mejor posible. Y luego, bueno, algunos tendrán buena opinión, otros tendrán mala opinión. También es verdad que tenemos, una cosa, yo en todas las conferencias que voy tengo que mencionar el Blue Dream Manifesto, porque si alguien queda todavía que no se lo haya leído, por favor, leeroslo. Y el Blue Dream Manifesto, una de las cosas que se dice es que en el entorno actual hemos perdido el control de la marca, ¿no? Yo creo que esto somos todos conscientes. Seguimos influyendo desde las empresas en nuestra marca, pero ya no la controlamos totalmente. Y entonces también tenemos que acostumbrarnos a que vamos a convivir con opiniones positivas y negativas sobre nuestros productos, sobre nuestras marcas, y de hecho que esto sea así es positivo, porque una crítica positiva en un entorno mixto de positivas y negativas es muchísimo más valiosa, porque es más real y es mejor percibida por los usuarios, que una crítica, que un entorno en el que solo hay críticas positivas, que básicamente se ve como artificial y poco realista. Y paro aquí porque si no, no voy a hablar. Paco. Wow, hablar detrás de Julio es un señor problema, madre mía, y ha llegado hasta un tercio de la lista que tenía escrita, o sea, que imaginaos lo que le queda ahí. Por hablar de la experiencia de Coca-Cola solo en 5 minutos, de Coca-Cola España en su relación con la blogosfera y qué acciones se toman allí. En Coca-Cola, por un lado, está muy identificado el potencial de la red y de Internet para comunicar las grandes campañas que lleva haciendo Coca-Cola durante muchísimos años en la historia de la publicidad y ver cómo transmitimos esos mensajes de todas nuestras marcas en los medios digitales, donde no tenemos para algunos la suerte, para mí la oportunidad no tenemos la suerte de contar con coberturas como las de televisión, donde pues ya sabes que poniendo un spot en determinados sitios lo ven 20 millones de españoles hoy antes de irse a dormir. En ese trabajo en el que Coca-Cola siempre ha estado innovando, Coca-Cola España en Internet ha sido un referente, tanto en España como dentro del grupo Coca-Cola a nivel mundial, donde experiencias como las del movimiento Coca-Cola ya por los albores de las páginas web, pues eso, consiguieron arrastrar a más de 1 millón de personas que interactuaban con nosotros semanalmente. En el mundo de los blogs tenemos 2 vías de actuación, una de ellas es la relación con los bloggers. Somos una compañía que presume de tener una excelente relación con la prensa convencional. Tenemos un director de comunicación del que hemos estado hablando antes, que se llama don Carlos Chabaceda, que es un crack de trabajar bien con los medios, de darles lo que necesitan, de que se sientan escuchados, atendidos en la medida en la que ellos quieran. Tenemos el mismo trabajo con Coca-Cola, con los bloggers. Tenemos que conseguir que nos sientan como una empresa cercana, que cuando quieran hablar de uno de los muchos mitos de Coca-Cola de los que se puede hablar y de los que es tan divertido hablar en un blog, pues que nos pueden preguntar directamente si es cierto que un filete se deshace en Coca-Cola, que nosotros diseñamos vídeos que demuestran que no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ir consiguiendo construir esa relación teniendo en cuenta que son muchos, que como decía Julio, no son periodistas, con lo cual, pues eso, a las 11 de la mañana posiblemente estén en clase o en su trabajo aburrido de consultor en algún sitio. Entonces es todo un reto, lo estamos haciendo con una estrategia muy sencilla y que puedo compartir con vosotros porque desde luego no hemos inventado la Coca-Cola 2 con nuestra estrategia, que básicamente se basa en escuchar, analizar y reaccionar. ¡Wow! Innovador, ¿eh? Pues en ello estamos, utilizando herramientas y sobre todo metiéndolo dentro de la compañía, que es una de las cosas más importantes, que es formar a todos los recursos que hay en Coca-Cola relacionados con la comunicación, básicamente el 80% de la compañía. En el mundo de la blogosfera, qué es, por dónde empiezo, qué blogs me leo, cómo funcionan todos los comentarios, etcétera, etcétera. Es muy importante la formación. También en una empresa como Coca-Cola es importante las experiencias internacionales, porque de ahí también se aprende. Os recomiendo el blog del archivero de Coca-Cola. Es un señor que está en Atlanta y lleva el museo de Coca-Cola, con desde vestidos de Marilyn Monroe hasta creatividades originales que valen millones de euros, etcétera, etcétera. Y tiene un blog donde va compartiendo, pues imaginaos, ese tío tiene el mejor trabajo de toda Coca-Cola, pues va compartiendo sus momentos del día con la blogosfera, es muy divertido. Y más allá de la relación con los blogs, luego tenemos nuestros pequeños laboratorios. Un laboratorio del que os quería hablar hoy, y con esto cierro mi intervención, es Happing, que es un blog puesto en marcha para la comunidad Team, para los chavales de 14 a 19 años, y que tiene el fácil encargo, la gente de Weblogs SL, que son nuestro partner en esta aventura, tiene el fácil encargo de repartir dosis de felicidad a los chavales todos los días 4 o 5 veces. O sea, ¿qué narices es la felicidad para un chaval de 14 a 19 años? Os preguntaréis vosotros.
Eso estamos nosotros averiguando todos los días multiplicado por 6, donde les hablamos de todo lo que les gusta, desde las celebridades a la moda, a los videojuegos, a los programas de televisión, pero por supuesto desde la óptica Coca-Cola del lado de la felicidad de la vida, y siempre en positivo, y siempre tratando de filtrar y de comunicar nuestros mensajes a los teens a través de este medio. Aquí es fundamental, amigos, si me permitís la recomendación, trabajar con unos partners como Weblogs SL. Tenemos un equipo de redacción de 5 blogueros a los que adoro con toda mi alma, porque son auténticos blogueros, no son nadie reconvertido a bloguero, ni es un copy publicitario escribiendo spots de 50 líneas, sino son verdaderos blogueros y que están tremendamente implicados en la parte de comunidad del blog. O sea, cualquier chaval que conteste en el blog, llegan antes los blogueros de Weblogs SL a contestarle que la propia Coca-Cola. Pues nada más, en el futuro nos planteamos cómo vamos a llevarnos este contenido a las ventanas donde están los jóvenes, porque las marcas hemos sido muy maniáticos en construir grandes acuarios para intentar atraernos los peces y meterlos en ese acuario, bastante complicado, y ahora la estrategia va de pescar donde están los peces. Entonces, pues los chavales de 14 y 19 años tienen muy clarito dónde quieren estar en internet, y o conseguimos que la web de Coca-Cola sea uno de esos sitios, cosa que veo cada vez más complicada, o les damos experiencias Coca-Cola en esos sitios. No hemos abierto nuestros propios bares, hemos puesto los mejores letreros en los mejores bares, así que tenemos que hacer lo mismo en internet. Bueno, en Vodafone en esto tenemos una actitud modesta. Nosotros, lo primero, cuando tienes el tema de las redes sociales y los blogs son una oportunidad de comunicación con la propia empresa, y después está el tema de lo que es la red social en sí misma y los blogueros en sí mismos, que también crean su opinión. Entonces son dos temas distintos. Voy a empezar por el primero. Como una compañía que nosotros somos 4.000 empleados en España, esto es importante porque esos 4.000 empleados son gente que muchos de ellos son activos en la red, lo tienes que tener en cuenta. Pero el primer planteamiento que te haces cuando eres una empresa es si vas a tener tu blog institucional. Nosotros eso lo hemos descartado, creemos que la propia naturaleza de las redes sociales no invita a ello, no invita a tener un blog institucional mantenido de la empresa, porque además me parece un poco artificial. Y lo que sí tenemos son algunos blogs en áreas muy específicas que están un poco en la línea de las conversaciones que antes nos contaba Solange de Nokia, ¿no? Que son en temas muy específicos. Tenemos uno alrededor de Android, tenemos otro alrededor de 360, que tiene que ver con dispositivos, con esas cosas que importa más la gente que es más techy dentro de la red. Pero son esos blogs muy específicos sobre temas muy específicos de discusión. El otro tema que también estamos probando es con un experimento que se llama Cooking Ideas, donde gente bien conocida en el mundo de los blogs pues interviene, participa, y es un blog totalmente abierto, ellos dan su opinión, nosotros simplemente lo ponemos a su disposición, y ahí pues se habla de tendencias, ¿no? Y ahí pues hoy he entrado esta mañana y había un blog sobre una silla rascadora para gente que vive sola, y la soledad y esta especie de experiencia que no quiero objetivar. Después había otro de Iñaki Grazaluce, que muchos de vosotros conoceréis, sobre la polémica alrededor de las operaciones. Por ejemplo, la polémica alrededor de este español que se ha ido a China por un trasplante de hígado, ese tipo de cosas. Si queremos ver cómo funciona, lo tenemos ahí como una iniciativa simplemente para probar. Eso es lo que nosotros hacemos en el mundo como blogs nuestros. Después hay otros apartados que son importantes, que es el tema tenemos también un Facebook, que lo que pretendemos ahí es crear una comunidad donde se pueda intercambiar opiniones, y tenemos un Twitter. Y en el Twitter lo que hacemos es que hablamos, y eso es algo que está dentro de mi área, y lo que hacemos es hablar con los usuarios y vemos cuáles son sus preocupaciones, que pueden ser blogueros o pueden ser usuarios que tienen preocupaciones alrededor de cualquier tema. Entonces ahí establecemos una conversación con ellos. Lo que es importante en cualquiera de estos aspectos, cuando tienes una empresa, ya sea 4.000 empleados o de 300 empleados, es que la gente entienda bien la naturaleza de lo que es el mundo de las redes sociales. Y por eso hemos dado mucha importancia a fomentar dentro de la compañía una cultura que les ayude a entender este fenómeno, porque es fundamental también en el desarrollo de nuestros productos y servicios. ¿Y qué hemos hecho en ese tipo de cosas? Bueno, cuando lanzamos Vodafone 360, esto lo cuento como ejemplo de actividad, lo cuento en este foro porque muchos de vosotros dedicáis a comunicación.
Cuando nosotros lanzamos 360, que es un producto de Vodafone y que tiene mucho que ver con traer las redes sociales, no crear nuestra propia red social, que no creemos en ello, sino que sí integrar en el móvil las redes sociales que ahora hay disponibles en el mercado, que puede ser Facebook, que puede ser Twitter. Lo que hicimos es que la gente entendiera qué era esto de las redes sociales y además que le perdiera miedo a las redes sociales. Porque una de las cosas que sucede es que cuando oyes hablar a, no sé, Julio, oyes hablar después, a mucha gente rica y demás, es que se les ve como gurús y lo son, pero te establece como una barrera diciendo yo ahí nunca puedo llegar porque ese es un mundo de gente, de gente de otro mundo con unos conocimientos muy específicos y yo ahí no puedo entrar. Y es importante que todos los compañeros, los 1.400 empleados vean que lo único que hay en Internet es una nueva manera de comunicarse y que le pierden el miedo. Entonces lo que hicimos fue una cosa, invitamos a los usuarios, a los clientes, usuarios, no fueran clientes de Vodafone, lo que fueran, nos mandaran mensajes suyos, que tenían que tener unas características, tenían que ser, me parece que eran de 35 caracteres. Y nos fuimos ahí a la Puerta del Sol y vinieron empleados de Vodafone en grupos y lo que hacían eran los mensajes que recibían de cualquier usuario, como Pepita te quiero, pues ellos con jerseys que iban con letras, cada uno tenía una letra, reproducían ese mensaje. Después ese mensaje le sacábamos una foto y lo subíamos a Flickr de tal manera que se pudiera crear viralidad con él. Lo importante de esto es que todos nuestros compañeros de Vodafone entendieran que al final esto de Internet es otra forma de comunicarse, es otra manera de decir cosas, de comunicar productos, comunicar servicios, o lo que quieras, o comunicar tus ideas, pero que le perdieran el miedo. Era fundamental. Ya en un ámbito más especializado, lo que hemos hecho para las personas que están más cerca de lo que son las redes sociales, porque lo tienen que utilizar en marketing o lo tienen que utilizar la gente de gestión de clientes. Nosotros tenemos, para que os hagáis una idea, 500 millones de interacciones al año con clientes de Vodafone en España. 500 millones de interacciones. Esto quiere decir que tenemos al día, pues si no me sale mal, 1,5 millones aproximadamente de interacciones diarias. Claro, el mundo web, el mundo de la blogosfera, de las redes sociales es una fuente que hay que saber qué potencial tiene. Ahí todavía no sabemos muy bien cómo movernos, pero queremos ver y ensayar. Y lo que hemos hecho como paso es traer a personas bien conocidas en el mundo de Internet a que nos cuenten su experiencia y que la gente se familiarice con lo que está sucediendo en el mundo de Internet. Y eso lo hemos hecho con un grupo de 100 empleados. Lo que quiero decir es que es muy importante que la compañía, todos los profesionales de la compañía se familiaricen con estas redes sociales. Ese es el primer apartado, el apartado que tiene que ver con nosotros hacia la red. El otro apartado es cómo nosotros vemos lo que se está diciendo en la red y de qué manera podemos participar en eso que se está diciendo en la red. Entonces, en lo que se refiere a lo que se está diciendo en la red, tenemos sistemas como todos vosotros seguros, lo que se dice en la red, lo monitorizamos y demás. Y en mi departamento, yo tengo un departamento en la parte de comunicación externa de 4 personas, donde me incluyo. De esas 4 personas, 2 dedican, creo que está aquí uno de ellos, y si no, que me digan que no es verdad, aproximadamente el 60% del tiempo a ver lo que está pasando en Internet y a contestar cosas. A contestar cosas es, entras en Sataka y ves que una de las cosas, nosotros, si alguien dice los de Vodafone son unos idiotas, ahí no entramos. Eso es valorativo y no merece la pena entrar, cada uno tendrá su opinión y además es muy respetable. Si alguien dice, no es verdad que la velocidad de modem no sé qué, no es verdad que sea 2,8, sino que resulta que es 1,2 y vemos que no es así, pues entramos y opinamos. Porque al final lo que sí creo que es en el mundo del periodismo y en el mundo de los blogs es que tienes que ser transparente en la información, muy honesto, o sea, las prácticas que en el mundo del periodismo no debes hacer, que es vincular el contenido a la publicidad, que eso es una línea que nunca debes traspasar, tampoco la debes traspasar en los blogs. Tienes que ser honesto en la comunicación, rápido, estar disponible, todas estas cosas. Y eso mismo lo hacemos, eso es que vale en el mundo de la prensa tradicional, vale en el mundo de los blogs. Y hay una cosa que también hay que exigir al mundo, porque al final al mundo de los blogs, porque informan, hay que exigirle lo mismo que se le exige al mundo de los medios, que es rigor. Y eso es lo que sí, yo estoy en eso. Si algo nos caracteriza, si algo queremos exigir, es perseguir la inexactitud. La inexactitud objetiva, no la inexactitud de la opinión, sino la objetiva. Y en eso somos, creo que intentamos ser bastante sistemáticos. De hecho, yo también entro y hablo con Jonathan, que está allí, y le digo, oye, Jonathan, esto no es cierto, y entonces, bueno, pues vemos una manera de opinar. Entonces, esto, lo que quería decir, esto de la multiplicación del seguimiento, y después ya con los blogs en sí, los blogs que tienen opinión, los blogs más profesionales, porque otro puede ser foros, eso puede pasar en cualquier foro, y las opiniones se pueden vertir en cualquiera de los sitios que encontramos en Internet. Pero ya hablando del apartado estrictamente de los blogs que tienen más que ver con nuestro sector, lo que yo veo
es que son distintos. Todas las características que ha dicho Julio son ciertas: especialización, independencia, cercanía, frescura, todo eso es cierto. Pero hay algunas cosas que se repiten también respecto al mundo de la prensa. Y es que al final los que crean opinión son un número limitado, no son 500, no son... Entonces no es un problema que dices, madre mía, ¿cómo me enfrento yo a este enorme problema de tener que abordar a 500 personas creando opinión? Los que verdaderamente crean opinión son un número limitado. Entonces, con los elementos diferenciales que reclamaba Julio y demás, yo creo que se puede establecer una relación con ellos, y al final es cuestión de hablar normal, de quitarnos el lenguaje del marketing, de contarle las cosas que ellos esperan y tener gente especializada en eso. Lo que hemos hecho en Vodafone y en mi departamento es, hemos cogido gente joven, gente que entiende ese lenguaje, y los hemos orientado aquí de la misma manera que existe en la agencia de comunicación con la que trabajamos, que que sucede exactamente lo mismo. Y eso es un poco mi introducción. En esta parte de la mesa somos muy democráticos, nos repartimos el... Sí, yo perdón, no me acuses de eso. No, donde estaba acusando. Es que aquí tenéis muchos y aquí tenemos pocos. Pero bueno, los apañaré. Este es mío, ¿eh? Yo quiero hacer un punto de inflexión en el día de hoy. Es decir, hemos tenido presencia del BBVA, hemos tenido presencia de Nokia, Vodafone, Coca-Cola. Pero este país es un país de pymes. En la Asociación Nacional de Empresas de Internet hemos firmado recientemente un acuerdo con la Asociación Española Multisectorial de Microempresas, es decir, empresas de 10 empleados o menos, generan el 70% del empleo en este país. Entonces, aquí vemos pues, grandes estrategias, magníficas. Yo cada vez que veo a mi amigo Nacho y el trabajo excelente que hacen en el BBVA, yo me quedo con la boca abierta. Pero a veces se produce un efecto que me gustaría comentar, y además José Romero lo ha comentado, ¿no? A veces una persona que no tenga mucha cultura de Internet lee el blog de Enrique y dice, no entiendo nada. ¿Por qué? Porque Enrique escribe para un público. Pero si tú no tienes un nivel de conocimiento, pues a lo mejor te pierdes un poco. Y recuerdo hace muy pocas fechas, en la Universidad Carlos III, hicimos un seminario, y siempre tengo que agradecer que nos inviten a la Asociación Nacional de Empresas de Internet, porque las patronales tenemos fama de aburridas, entonces nadie quiere que vengamos a decir nunca nada, ¿no? Yo creo que en ANEI somos simpáticos, ¿no? Intentamos hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y me acuerdo que precisamente por una presentación de la escuela de BBVA, me vino después una pyme y me dijo, es que yo esto no lo puedo hacer. Es decir, las grandes empresas que tienen una motivación totalmente distinta, que entienden los conceptos de comunicación corporativa, que pueden incluir dentro de esa estrategia de comunicación un blog corporativo y que tienen recursos, no tienen esa brecha de entendimiento. Entonces pueden hacer cosas. Y son la punta de lanza. En teoría, cuando hablamos de casos de éxito, sería para que a lo mejor empresarios que tenemos aquí dijeran, hombre, yo en la medida de mis circunstancias podría hacer algo así. Pero resulta que el efecto que se produce en muchas ocasiones es el contrario. Es el quedarse alucinado de decir, efectivamente, con mis escasos conocimientos sobre tecnologías de la información, veo esto y ya automáticamente lo descarto. Entonces, desde la Asociación Nacional de Empresas de Internet hacemos un esfuerzo divulgador muy fuerte en ese sector empresarial de pyme y micropyme. Y quiero dar una serie de datos. Cuando David, antes de Nielsen, hablaba del 47% de crecimiento de la penetración de Internet, además, España tiene un porcentaje de penetración de Internet, hablamos de ciudadanía en general, escasamente superior al 50%. Vamos a irnos a la pyme, ¿no? Cuando hablamos de la micropyme española, el 53% tiene conexión a Internet. Conexión. En el mundo de la pyme en general, según datos de las cámaras de comercio, etcétera, etcétera, escasamente el 50% tienen página web. El 2% de las pymes que tienen conexión, que tienen página web, tienen presencia en redes sociales. Entonces, cuando todos los que no están en estos baremos que acabo de dar escuchan una conferencia sobre social media o sobre cloud computing, dicen la cola. Es decir, nosotros en ANEI estamos en dos guerras distintas. Una, a las empresas tecnológicamente un poco ya más alfabetizadas, intentar mejorar su conocimiento, y a aquellas que no están, no les tenemos que enseñar las virtudes de la blogosfera, las virtudes de un blog corporativo, sino que tenemos que enseñar las virtudes de Internet, porque es el paso previo. Entonces me gustaría, en este pequeño paréntesis, que recordemos a ese sector empresarial
que es el motor principal de este país, aunque tenemos grandísimas multinacionales, pero las multinacionales grandísimas en este país se cuentan con los dedos de una mano y las pymes pues son todo lo demás, ¿no? Y ya no hablo de autónomos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer entender a las pymes es que deben entrar en Internet, porque es el canal más democrático. Como se decía hace tiempo que en Internet todo el mundo está en pie de igualdad. No es absolutamente cierto. Evidentemente, cuando tú tienes recursos y tienes capacidades, y te vas a estar un poquito por delante. Pero sí que es verdad que disminuye las diferencias y se puede recrear un poco el paradigma de David y Goliat. Pero para poder aprovechar esas posibilidades de Internet hay que tener un conocimiento. Nuestro presidente en DIRCOM, José Manuel Velasco, decía: las empresas no están preparadas culturalmente para el cambio de paradigmas que ha supuesto la Internet social, el social media, la web 2.0 o como queramos llamarlo. Estas grandes empresas que hablamos, del IBEX 35, escasamente el 23% tienen un blog corporativo o de producto. Es decir, si para empresas grandes que lo tienen, entre comillas, todo para poder entender las cosas, ese miedo a perder el control de la información, etcétera, etcétera, el tener el control de su identidad digital, de su reputación online, ya les hace andar contento. Imaginemos en las pymes. Las pymes se pierden en conceptos. Incluso diría, y ahí hilando mucho con los objetivos de DIRCOM, ¿cuántas pymes españolas tienen algún responsable de comunicación que entienden la gestión de la imagen corporativa de la empresa? Entonces, para lanzarse a hacer un blog corporativo, es necesario entender que ahí vamos a transmitir un mensaje fruto de la identidad de nuestra empresa, un mensaje adaptado a un medio, como siempre se ha hecho en comunicación. Pero esas reglas del juego tan elementales hay muchas personas que no las entienden. Y me decían hace muy poco tiempo: bueno, es que yo tengo una pyme, somos 15 empleados, ¿quién se encarga del blog? Y yo siempre digo: ¿tienes un departamento de comunicación? No. ¿Tienes una persona de marketing? Sí, pero está en el día a día haciendo que la empresa sobreviva. Digo, pues entonces tú eres el fundador de la empresa, tú eres el alma mater, tú eres el que tiene el know-how, el que sabes cómo surgió la génesis de tu proyecto. Tienes que ser tú el que encabece ese proyecto, porque nadie mejor que tú para transmitir el espíritu de la empresa. Ahí entraríamos en otros debates del tiempo que se puede dedicar, etcétera, etcétera. Es decir, lo que quiero es plantearos que la situación es bastante más compleja. Estamos viendo casos de empresas que lo tienen muy claro, pero que en este país no están tan claros los conceptos de Internet. Yo creo que Enrique tiene mucho conocimiento en ese campo y puede hablar, ¿no? Entonces, lo que me gustaría es que esto fuera la antesala de seguir divulgando y de seguir enseñando a las empresas lo que pueden hacer, ¿no? Y este país está en una situación muy difícil y uno de los caminos que tenemos para salir de ella es la creatividad, la innovación, la competitividad, la productividad y la adaptación de la tecnología, de las tecnologías de la información, es fundamental para eso, ¿no? Entonces, a mí me dicen muchas veces: ¿qué te parece el 50% de penetración de Internet en España? Y digo: hombre, no está mal comparado con lo que había antes. Y además, si lo analizamos por tramos, la gente más joven, ese índice aumenta mucho. Entonces, a nivel individual es cuestión de tiempo. Pero cuando yo veo datos como que el 53% de las empresas pequeñas españolas son las únicas que ese 53% están conectados a Internet, ahí es cuando a mí se me ponen los pelos como escarpias. Y ahí es donde tenemos que hacer una incidencia fuerte desde la Asociación Nacional de Empresas. Entonces, en resumidas cuentas, animar a las pymes a que se asesoren, a que busquen, centrándonos en el tema de blog corporativos. No hay una brecha tecnológica fuerte. O sea, son herramientas muy sencillas. Mi hermana, mucho mayor que yo, ya está haciendo sus pinitos y ella se autodefine como analfabeta digital. Y puede, es decir, una persona con preparación mínima puede tirar adelante. No son costes grandes. La dificultad de un blog corporativo, de su éxito, no está en la herramienta tecnológica, está en el conocimiento y en el mensaje, en entender el mensaje que tienes que transmitir en el entorno de la blogosfera. Y para eso estamos ANEI, están las empresas que pueden asesorar y hacer que eso se haga bien. Y con esto termino, haciendo ese recordatorio a la pyme y que entre todos podamos echar un cable, divulgar y que, si esto lo repetimos dentro de 2 años, pues que estas cifras sean un poquito superiores. Gracias. Muy bien, bueno, pues después de todo lo que han dicho los compañeros, yo creo que, bueno, además Julio, que conoce bien el mundo, voy a intentar traducir, intentar aportar un poquito 2 o 3 puntos, intentando ser un poquito también, intentando tener un poquito, o sea, plantear un poquito de discusión y polémica en cosas que yo creo que hacerlas un poquito más extremas, porque sí que lo pienso, y para intentar generar un poquito de debate. Bueno, lo primero que diría es que creo que generalmente cuando se aportan proyectos de temas de 2.0,
de este tipo de blogs, generalmente se pone mucho más foco en la tecnología que lo que son las personas. Yo creo que cuando uno hace ese ejercicio de ver qué se ha gastado en ese proyecto, pues creo que a veces si somos coherentes en que realmente la aproximación es una aproximación más de relaciones y de personas, y estamos gastando todo nuestro presupuesto en tecnología, yo creo que hay algo que ahí, por lo menos, creo que falla. Entonces yo creo que es muy importante, sobre todo, que pensemos que a lo mejor la tecnología no tiene que ser lo que no sea el principal gasto de ella. También otra cosa que para mí tiene la magia de todo el tema 2.0, para mí es la capacidad de prescripción. Yo creo que los mejores prescriptores de nuestra marca no es la propia marca. O sea, creo que tenemos que encontrar prescriptores que no seamos nosotros. Yo creo que eso es lo que mejor funciona. Y la magia realmente de esa prescripción es que ese primer nivel de prescripción sea capaz de generar el siguiente nivel y el siguiente nivel. Yo creo que esa realmente probablemente sea la magia de las redes sociales y de todo ese tipo de cosas. Entonces, en cuanto no encontremos a esa gente apasionada o no cuidemos a esa gente que podamos crear el primer grupo de prescriptores, yo creo que para mí es uno de los primeros puntos a conseguir. Y yo creo que en muchos blogs ahora mismo podemos encontrar a gente que son grandes prescriptores de nuestras marcas, porque ya dedican mucho tiempo hablando sobre ese tipo de cosas, y yo creo que es un primer nicho a encontrar ese tipo de gente. Yo, por ejemplo, cuando la gente habla de la aproximación a la blogosfera, la verdad es que siempre me da la sensación de que cuando se proponen cosas se estudia mucho, se hace mucho estudio, pero realmente al final se presenta una solución ya para un grupo de personas muy fijada. O sea, no sé si realmente cuando a un blogger se presenta algún tipo de evento o porque ya más inicialmente más soy blogger como Julio, realmente como Enrique, que empezaba desde el principio, y luego a veces nos encontramos con que se nos da todo muy hecho y yo creo que para mí eso es un poco equivocación. O sea, yo creo que hay que contar más con la gente, incluso en la concepción del proyecto, para que realmente se sientan más partícipes. En ese sentido, yo ahí, por ejemplo, soy un poco... o sea, yo, en cuanto se habla de la influencia de los bloggers, yo lo pondría un poquito entre comillas, eso. Estoy de acuerdo que realmente los bloggers tienen mucha influencia, pero tampoco, o sea, yo me haría la pregunta de que si realmente los bloggers más importantes de la blogosfera serían capaces de transmitir un mensaje falso o erróneo. O sea, yo creo que la red es demasiado democrática e incluso muchas veces se revuelve contra las jerarquías. O sea, yo creo que estamos viendo que incluso casos como, por ejemplo, lo de la ley de cerrar webs, que yo creo que casi todo el mundo estaba de acuerdo con todo eso, incluso la red también se revolvió un poco para ver quién era quien les representaba. O sea, la red yo creo que es muy crítica. Y yo creo que los bloggers para mí tienen un punto más realmente de capacidad de anticipación o de la sensibilidad de un mensaje que se va a transmitir que a lo mejor quizá de la influencia. O sea, la influencia sí que es cierto que tienen, pero realmente para mí lo más importante de trabajar con bloggers es que sean capaces de anticipar qué respuesta puede tener algún tipo de iniciativa previamente. Que luego ellos evidentemente la cuenten, pero yo no sé si realmente cogiendo a esos 7 o 8 bloggers, por muy influyentes que sean, sería alguien capaz de transmitir un mensaje que sea al final falso, sea erróneo o que esté intentando manipular al mercado. Luego también, por otra parte, lo otro que me gustaría también hablar es que creo que hay diferentes tipos de medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación hacen muy bien su trabajo para un tipo de noticias y para otro, para mí, no lo hacen tan bien. Es decir, lo que pasa con los medios de noticias tradicionales, cuando no son muy especializados, es que muchas veces tengo la sensación de que lo está yendo, me está contando alguien algo que no entiende muy el tema. Como si tratara una empresa de tener un intermediario con respecto a su público y le pusiera a mi hija de 6 años, la empresa le contara a esa de 6 años lo que tiene que contar y esa transmitiera. Yo creo que hay cierta información que creo que no tiene por qué pasar por la prensa tradicional, porque yo creo que no llega bien, y yo creo que aquí la red también lo que ha permitido por los blogs corporativos es desintermediar, o sea, que no haga falta esa distribución. Yo creo que hay grandes empresas tecnológicas que tienen blogs donde directamente la información desintermedia ese punto en ese tipo de informaciones. Entonces yo creo que ahí las empresas tienen una gran oportunidad de desintermediar a la prensa tradicional, incluso directamente ir a su público general. Y bueno, ya últimamente, para acabar, yo lo único que diría es que creo que para hacer proyectos de social media 4.0 creo que hay que contar inicialmente con gente que esté en la red, y creo que es bueno involucrarles desde el punto de vista de su nacimiento, desde que se les ofrece, porque creo que de esa manera cuando llegues ya a poder comunicarlo, creo que por lo menos tienes un primer feedback que para mí eso sí es muy valioso y que puede dar creo que da una mayor probabilidad de éxito que cuando tú llegas a eso, cuando te llega una nota de prensa de algún tipo de estas cosas y te encuentras algo como muy preparado todo, con un montón de presupuesto donde tú realmente
la capacidad ahí de que eso varíe no es ninguna, te dan todo hecho, te puede gustar o no gustar. Yo creo que ahí las empresas de comercio están haciendo una oportunidad de anticipar muchas cosas. Ahí está. Me toca el último del turno y Mildred, por favor, me conoces, ¿vale? Prusiana, se prusiana con el tiempo. Corre también, no tengo un rollo. Se acabó ya. Bueno, yo querría llevarlos a reflexionar sobre cómo, cuando empezamos a hablar de todo este tipo de cosas, que ni siquiera había blogs, yo realmente lo entronco con una de las tendencias que me encontré y que empecé a impartir como curso lectivo aquí en el instituto, al volver de Estados Unidos, que era el CRM. ¿Os acordáis del CRM? Customer Relationship Management, aquello que ahora ya nadie cuenta, porque nadie habla de CRM, porque está como muy manoseado, como muy, ¿no? ¿Qué era aquello? Aquella sensación de que teníamos que conseguir de alguna manera... Bórralo. Está vivo. Todavía. De que había que conseguir relación con el cliente, de que... ¿Qué quedó todo aquello? ¿No os acordáis que lo que estábamos planteando allí era que las compañías durante años se habían dedicado siempre a lo mismo, es decir, a disparar, a hacer carpet bombing, ¿no? El bombardeo sistemático, ¿no? Con el mismo mensaje persistente, un achacón, que una vez que lo veías el anuncio la primera vez y decías, pues vale, está bien, es entretenido, es interesante, no sé, me ha llegado, no me ha llegado, de lo que sea, y punto. El resto de las veces no te aportaban nada, más que presencia, branding, tal vez, sí, bien, que no es baladí, pero ya no comunicaba contigo, ¿no? Entonces se hablaba de pues, una primera fase en la que tú tenías que identificar al cliente, ser capaz de saber quién era ese cliente, ¿no? Después ser capaz de evaluar a ese cliente en una segunda fase, evaluar su capacidad, su potencial, su capacidad de compra, su importancia para ti, cómo de grande o de pequeña tenía la boquita, es decir, a dónde llegaban los mensajes buenos, malos o regulares que podéis comunicar, ¿no? Después había que interaccionar con ese cliente, ¿no? Y abrir canales de comunicación y tal, y la cosa acababa cuando adaptabas, ¿no? El producto, el servicio, siempre de manera directa. Pues Coca-Cola sigue viendo la Coca-Cola a cada uno de los que bebemos Coca-Cola, aunque las tienen muchos tipos, pues sería una segmentación un poco, ¿no? Mi Coca-Cola cero es la misma Coca-Cola cero que cualquier otro que beba Coca-Cola cero, sino muchas veces de otra manera, y muchas veces reidentificando al cliente, ¿no? ¿Quién es realmente el cliente aquí, ¿no? Entonces, cuando a la luz de eso pensamos en cómo funcionan las cosas hoy en día, pensamos en la blogosfera y pensamos en la panoplia de relaciones que mantenemos a día de hoy, que nos encontramos. Nos encontramos con que sigue la misma sistemática. Es decir, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer como empresas a día de hoy? Pues entender dónde están aquellos sitios donde se habla de nosotros. Entender quiénes son, por ejemplo, esos influenciadores, que puedo estar de acuerdo con que no son tantos, pero sí son un moving target, un objetivo que se está moviendo. Es mucho más democrático de lo que parece. O sea, no hay 4 bloggers que manejen todo el catálogo. Hay bloggers que a lo mejor acaban de empezar y que sin embargo un día postean algo muy interesante, le dan un toque muy tal y que puede alcanzar una repercusión muy grande en virtud de esa mecánica de enlaces que tiene Internet, ¿no? Que realmente son enlazados por microsiervos y aparecen de todas partes, ¿no? Cosas así. Entonces, primero, identificar a las personas. O sea, lo que comentaba al principio Julio un poco en tono de relativo reproche, ¿no? Estimado periodista, de verdad que son 5 o 6 de esas al día. Yo no he utilizado nunca esas listas que pululan por ahí, que sí que sabía que pululaban, de direcciones de email que directamente deben pasar al filtro automático, pero lo que voy haciendo es cuando alguien me manda emails de ese tipo y no me dice nada, pues simplemente los etiqueto como spam. Y Gmail es muy listo. Al cabo de 3 o 4 que has hecho así, pues ya se queda etiquetado como spam y simplemente no lo ves. Pasa, ¿sí? Lo hace así. Algún día pues resulta que esa misma dirección te quería decir algo y ya no lo puedo decir. Digamos, desperdiciado esa relación, ¿no? Estropeado esa relación. La identificación te permite saber con quién hablas. La identificación te permite tomar nota de cuando ese alguien dijo algo que luego te puede interesar. Cuando ese alguien se refirió a tu marca o a otra marca o a un concepto que te puede interesar. Entonces, ¿qué tienes que tener? Pues una shortlist de gente que más o menos lees habitualmente, más lo que vinculen, más lo que traigan a la palestra de temas relevantes, y un delicious, un sitio, un repositorio en el que guardarte aquello que después puede ser relevante. O sea, a mí desde luego lo que me llega es alguien que me escribe un mensaje diciéndome, mira, es que estamos lanzando esto y por cierto, cuando tú hablaste de aquello, yo creo que tiene mucha relación. Joder,
eso me está demostrando algo. Me está demostrando, primero, que le da una cierta importancia, algo que yo dije en su momento, lo cual ya me daba la píldora, en cierto sentido, y además está entendiendo por qué se dirige a mí, no está haciendo carpet bombing, ¿no? La evaluación es fundamental. Y la evaluación es fundamental porque cuando alguien dice algo, pues tenemos que ver cuál es realmente su impacto, cuál es realmente su alcance. No es lo mismo una evaluación positiva en un sitio que leen 4 que en un sitio que leen 200. No es lo mismo una evaluación negativa en un sitio que leen 4 que en uno que leen 200. La reacción que tenemos que hacer, que tenemos que tener, no es siempre la misma, si es que hay alguna. Ya hemos superado un poco la fase de que las empresas realmente, pues una frase que le oí a Julio en su momento que me encantó, ¿no? Que nunca bajaban a pelearse con un cerdo en el barro, porque los dos acababan perdidos de barro y encima el cerdo disfrutaba, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de las empresas que no hablan con los individuos, porque, hombre, ¿cómo me voy a bajar ahí a hablar con un tío que me critica? No, ahora ya mantenemos, en muchos casos, relaciones razonables, nos dirigimos mantenemos conversaciones, no todo el mundo, pero sí, hay veces que se van a pedir muy bien, pero a la hora de plantearte este tipo de cosas, la evaluación es fundamental, en un sentido o en el otro. A veces antes de cazar resonancia, a veces ignoras y evitas el efecto Streisand, ¿no? El efecto amplificador, ¿no? La interacción también es fundamental. O sea, yo creo que lo que estamos planteando cada vez más es blogs, redes sociales, Twitter, llámale lo que quieras, pero son vías de interacción directas que hay que manejar como vías de interacción directas. Sorry, la noticia es que hay que trabajar. O sea, es que ahora vamos a hablar con muchos clientes de uno a uno. Y eso cuesta. Eso muchas veces lo tiene que hacer el centro de atención telefónica. Esos que tienen ahí el script, que tal y cual, pues no. Ahora resulta que se encargan de determinados canales en los que tienen que tener iniciativa y sensibilidad a la hora de tratar con determinadas personas, ¿no? Y la adaptación, pues la adaptación es la adaptación en esa comunicación. Exactamente lo mismo. ¿Dónde está la clave para mí? Yo creo que en la analítica. O sea, la analítica creo que en este momento es fundamental entenderla. Creo que hay muy pocos profesionales que entiendan la analítica web. Creo que es uno de los grandes, de las verdaderas ventajas importantes de Internet. La capacidad de analizar, la capacidad de ver que todo quede recogido de alguna manera en algún fichero log y que puede ser analizado. Creo que la mayor parte de las compañías todavía están en la fase de pedirle a alguien que le analice lo que pasa por ahí. Que está bien para ver lo que hay, pero que tienes que superar esa fase y ser tú el que analizas, porque si no, no tienes el tacto. O sea, la agencia te puede hacer un muy buen trabajo, pero el tacto solo lo tienes cuando lo ves en tiempo real, cuando lo ves tú mismo. O sea, no quiero dejar sin trabajo a las agencias. Creo que hay una labor de evangelización fundamental y una labor de añadir valor sobre eso importantísimo. Al final, la agencia que mejor trabajará con un cliente es la que ve lo mismo que su cliente. Si el cliente está a la luna de Valencia porque tú realmente se lo das todo mascadito, ese cliente no se entera, pierde la sensibilidad y tu capacidad como agencia de generarle valor es muy inferior en ese sentido. Y la analítica tiene distintas cosas. Perdona, te quedo 2 minutos. Distintos sabores, ¿no? Un sabor de analítica externa, ¿qué se está diciendo por ahí fuera? Las watchlists, los Technoratis, los Google, los blog search de Google, etcétera, etcétera. Esto es fundamental. Yo como empresa tengo que poder explicarme por qué hay un pico de menciones en una época determinada. Y por supuesto la analítica interna, que tiene que tener una cierta correlación, ¿no? O sea, tengo que ver en mi página, en el sitio que yo he debido crear, que tengo que crear para recibir esos flujos de bits, tengo que ver el reflejo de esas conversaciones. ¿Qué está pasando? ¿Quién me vincula? Este que me vincula hoy, que no lo había visto nunca en mis referrals, ¿qué dice? ¿Es bueno, malo, regular? ¿Me manda muchas visitas, pocas, etcétera? ¿No? Entonces, en este sentido, el reflejo en nuestra página es algo fundamental, ¿no? Por último, pues yo, cerrando el tema, yo creo que la obsesión actual en este momento y lo que realmente va por buen camino es la idea de convertir la comunicación, nuestros productos, nuestros servicios o a nosotros mismos en lo que se está dando a llamar objetos sociales. Para convertir algo en un objeto social tenemos que entender la psicología social, tenemos que entender qué obtiene uno de nuestros clientes, un blogger, qué hace que esa persona quiera manosear, toquetear, mencionar, hablar, comentar sobre nuestros productos, sobre nuestros mensajes, sobre nuestros servicios, ¿no? A veces, ¿qué es? ¿Qué es lo que hace que vosotros os encontréis un contenido en Internet y lo queráis reenviar o queráis hablar sobre ello? Hay muchas motivaciones posibles, ¿no? Puede ser que yo entiendo que esto me aporta prestigio personal.
Hablar de eso pues me convierte en el enteradillo, con mi grupo de amigos, con los que me leen, con lo que sea. El hecho de ser un enteradillo en ese momento aumenta mi prestigio social, caché, lo que sea, llámale como quieras, ¿no? Y eso es una motivación para mí, para muchas. Ir y socializar o compartir o hacer lo que sea con ese contenido, ¿no? Otras veces es la identificación, la sensación de que tienen una causa con la cual yo pues, sintonizo de alguna manera, la afinidad, ¿no? Otras veces es el humor. El humor es un driver fantástico muchas veces para querer compartir algo, ¿no? Enrique, un minuto. O el morbo. El morbo a veces, manejado con cuidado, funciona, ¿no? O la capacidad de prescripción. Es decir, yo sobre esto sé, quiero que se siga sabiendo que sé y quiero comunicarlo, ¿no? Quiero ser un prescriptor, ¿no? ¿En qué momento las empresas aprenden a manejar esto? Cuanto más lo manosean, cuanto más manosean esas relaciones, cuanto más se meten y las comparten en la realidad, ¿no? Y esto es un poquito lo que os quería... Gracias, Enrique. La verdad es que Julio me comentaba que realmente es una mesa muy interesante y son muchos. La verdad es que, bueno, esperamos que puedan decir. Julio tiene un problema de tiempo, con lo cual, preguntas a Julio, que se tiene que ir antes. Por aquí tenemos una. Hay una que me han hecho antes. Julio, los bloggers, ¿cuidarlos o comprarlos? Vale, Como le hicieron así, claro. a ver, y además voy a intentar dar una cosa muy rápida. Obviamente cuidarlos y a ver, bueno, enfocarlo un poco. Hay muchísimos tipos de blogs, ¿vale? Y muchos de ellos han saltado, entre comillas, a la fama de la nada y de repente pues se ven que de estar en tu casa mirando la videoconsola, pues de repente están escribiendo en un sitio y tienen una cierta influencia y tienen una cierta capacidad de prescripción y tienen, ¿vale? Y eso es un fenómeno que, bueno, a alguien se puede subir a la cabeza y demás, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que hay blogs muy distintos, que los blogs más profesionales, desde luego, lo que tenemos muy claro es algo que comentaban antes desde Vodafone, y es hay una separación muy estricta para nosotros entre la parte editorial y la parte publicitaria. Las dos tienen sentido, igual que las dos tienen sentido en papel o en televisión o en otros medios, pero tienen que estar muy separadas. De hecho, nosotros internamente en nuestro código de conducta tenemos una cosa a la que llamamos el síndrome del canapé. O sea, les decimos a los bloggers, no porque te inviten a una presentación y tienen un canapé, tienes que escribir sobre el producto o tienes que escribir bien sobre el producto. Bueno, esto si queréis una banalidad, pero en el entorno de blogs es más importante hacerlo. Y como hay muchísimos blogs y hay empresas más grandes, empresas más pequeñas y gente que está entre las empresas, sí que es verdad que hay algunos casos en los que hay bloggers que aceptan ser comprados, digamos, entre comillas. Hay gente que publica post patrocinados, hay gente que los publica post patrocinados además sin mencionar que son patrocinados. Incluso recientemente TechCrunch, que es uno de los blogs de referencia de Estados Unidos, despidieron a un blogger ya no porque hubiera aceptado un regalo, porque había pedido un regalo a cambio de una cobertura. Entonces, yo lo que os diría es, obviamente, desde mi punto de vista, esa estrategia nos puede funcionar en un momento a corto plazo, pero no funciona a medio y a largo. Además, el riesgo que corréis de que se descubra y que se publicite urbi et orbi entre los blogs es muy grande, y sin embargo el establecer relaciones profesionales y a largo plazo y conociendo con quién hablas y tratando de tú y viendo qué es interesante para ellos y tal, es lo que a medio y a largo plazo tiene más sentido. Quería una pregunta. Las tarjetones con las preguntas, por favor, si lo podéis ver el equipo de DICOM para irlos gestionando. Sí, por favor. Sí, ¿qué tal? Soy Javier Piedrahita del portal de publicidad y marketing, marketingdirecto.com. Yo quiero decirle, Julio, y también aquí a los ponentes, una parte, el tema de las valoraciones, es decir, los blogueros o como los llamemos, los chicos que contratan a las empresas para valorar positivamente o negativamente un hotel, un restaurante. El otro día salió un reportaje en la televisión alemana y hablaban esos chicos y contaban la realidad, ¿no? Y cómo les pagaban, y ya ni regalos, y cómo les pagaban. Ese tema no sé si no lo habéis comentado. Es un tema triste porque están desvaluando el tema tan importante que es lo bonito que tiene la red, ¿no? Que todos entrábamos en portales, en webs y veíamos las valoraciones y creíamos que, jolín, eso era verdad. Pero el otro día, te digo, en la televisión alemana pública, que se trata de esos temas, lo sacó. De hecho, hemos subido ya a YouTube el vídeo. Y luego quería comentar también el tema de Vodafone, el tema de Twitter. Tú eres el que has tocado el tema de Twitter. Aquí no habéis dado ni un caso práctico como los que también nos llegan a través de, bueno, en este caso Twitter, de otros países. Por ejemplo, cuando un cliente está insatisfecho, el otro día pasó en H+M,
una cliente mandó por Twitter un mensaje, estaba buscando un vestido para ir a la feria esta de Múnich, la fiesta de la cerveza. Entonces no encontraba ese vestido típico y mandó por Twitter, ¿quién me puede ayudar? Y un chico le dijo, venga, vete al Alexanderplatz, al H&M que hay ahí en el centro, y ahí encontrarás esos vestidos, ¿no? Ahí los pueden tener. Entonces la pobre chica va y no los encuentra. Entonces la decepción es grande, jolín, aquí tampoco. Entonces H&M lo que hace es reaccionar, como decías tú que tienes aquí a alguien de Twitter, reacciona y directamente le dicen, espérate un momento, te mandamos mañana 3 vestidos a tu casa y eliges el que tú quieres. Eso es la comunicación que espera hoy en día el cliente, y esto es un caso muy práctico, muy real, lo hemos dado en mi portal, y eso aquí en estas conferencias, en estas mesas redondas, no escucho ni un caso así real. Y fíjate, vosotros en Vodafone tenéis cosas. Y lo último para Joaquín, el tema de las pymes, decirte que las pymes muchas veces se lamentan de que es verdad que hay que ayudarlas, decías aquí tal, pero también hay que decir que las pymes en España, y lo has dicho tú también un poco, no están muy preparadas, es decir, son de las pymes menos preparadas de Europa. Es decir, ahí también queda mucho por hacer, porque podrían hacerlo con Twitter, lo que acabo de comentar, o cualquier otro ejemplo hoy en día, podrían hacerlo mucho mejor y no lo están haciendo. No sé lo que está fallando, no creo que seáis vosotros, no lo sé, pero algo falla, ¿no? Hay que decirlo también, claramente y altamente. Cuando estaba en la primera, voy a la primera y luego me voy a tener que ir. Sí. A ver, eso que tú dices existe, es así, hay un montón de empresas que están haciendo ese tipo de prácticas, están sembrando comentarios positivos. Ahora, os digo también una cosa, es muy fácil detectarlos. Una de las cosas que sucede es que la mayor parte de la gente que lee blogs, sobre todo los especializados, leen muchos blogs, y entonces es muy fácil encontrarse el mismo comentario en 2 sitios. Cuando te encuentres el mismo comentario en 2 sitios, ¿qué puedes hacer? Coges el comentario entero, todo el párrafo, y lo tiras a la barra de Google. Buscas, y te sale el mismo comentario en 200 sitios iguales. Entonces lo siguiente que tienes es un post diciendo la empresa tal está spameando los blogs. Entonces, mira, obviamente yo creo que no tiene mucho sentido, y que al final la propia comunidad se da cuenta, ¿no? Se da cuenta de qué mensajes tienen un tufillo enorme. Nosotros borramos comentarios claramente publicitarios y claramente metidos continuamente. Hacemos cosas como decir que sepáis que los comentarios, dejar un comentario en un editor que dice que sepáis que los 8 últimos comentarios de 8 usuarios distintos han venido desde la misma IP. Ahí no los borramos, simplemente lo dejamos para que los lectores se den cuenta de eso. Tenemos nosotros publicación un sistema de karma, de valoración de los usuarios, que si a nosotros se nos escapa algo, los propios usuarios pueden votar negativo un comentario hasta esconderlo, y a la vez también pueden votar positivo un comentario hasta hacerlo mucho más relevantes. Y en general esas cosas yo creo que a largo plazo no funcionan, y además la comunidad se autorregula. ¿Que algunas veces pueden? Seguro que sí, pero yo creo que no es una estrategia a largo plazo que puede servir de manera tranquila. Y perdón a todos, pero me tengo que ir, ya llego tarde a una reunión. Bueno, Julio lo tenéis en la red, quien quiera contactarle, en la red lo tenéis. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Yo muy rápido. Bueno, primero de todo, pedir una cosa, porque no he mencionado a un patrocinador aquí y me van a pasar, pero son amigos míos. Están puesto arriba, están ahí. Estaba yo aquí en Stinks. Entonces, gracias. Oye, en lo que se refiere a lo de Twitter, nosotros en el Twitter, cuando un cliente... Pero aquí hay un debate importante, todos estamos aquí, porque todos estamos aquí, estamos en una empresa y esto, y es un debate interesante. Cuando nosotros recibimos una queja a través de Twitter, pues lo que hacemos es canalizarla a través de este clientes y le dan una respuesta. Esto nos plantea un problema, porque es el problema del dimensionamiento. Tú al final, si creas por Twitter un canal premium de respuesta, entonces a lo mejor a otros canales los estás dejando de lado. Entonces te creas un debate que es interesante. Ahora mismo por Twitter estamos resolviendo este tipo de problemas, pero hay que ver bien cómo dimensionas, y es lo que estamos, y ver cómo dimensionas el esto. Y respecto a lo que dijo Julio, mi opinión es que cuando hay una inexactitud en los blogs, y lo que nosotros decimos es yo soy Vodafone y el precio que estáis diciendo que es 49, no es 49,39. Yo creo que hay que hacerlo, pero bueno, de hecho lo hacemos. Yo te contesto rápido. En mi intervención he dicho que Internet es una forma particular de hacer lo que se ha hecho siempre. Entonces, la picaresca siempre ha existido y siempre existirá. Tenemos casos de empresas que han creado blogs ficticios supuestamente personales para hablar bien de sus productos, les han pillado el carrito de lado y al final han tenido un problema de reputación. En Estados Unidos se está regulando ya el hecho de que un blogger reciba regalos o esté sponsorizado, y tiene que notificarlo, porque si no, evidentemente estamos aprovechando el hecho de la blogosfera, de confiar en el compañero, en el boca a boca, tal, y en ese entorno de confianza me la estás metiendo por el campo. Eso va a ser así siempre. En cuanto a Twitter, en cuanto a cualquier otra herramienta, es decir, tendríamos que analizar cómo es el usuario español, si realmente el Banco de Sabadell tiene una atención al cliente en tiempo real en Twitter. Pues tendríamos que hablar con ellos y ver, oye, realmente tus clientes, cuántos son twitteros, cuántos lo utilizan,
en Estados Unidos hay muchos bancos también, de esto de Ignacio Viló puedo hablar, que utilizan como atención al cliente. Es una herramienta fantástica. Igual que el blog puede ser también una herramienta de atención al cliente, de asistencia técnica y de muchas otras cosas. El blog corporativo, que no hemos hablado aquí porque podríamos estar 3 días. En cuanto a la pyme española, tiene usted toda la razón del mundo. ¿De quién es la culpa? Pues no lo sé. Es decir, ojalá el gobierno nos dijera a las patronales, oye, aquí tenéis este presupuesto, alfabetizar, ¿no? Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, estamos constantemente haciendo seminarios, ¿no? Otra cosa es a ese empresario, una pyme, dice, oye, una mañana deja tu empresa a punto de quebrar, en la que no le han renovado un crédito, vente que te voy a enseñar a hacer un blog, ¿no? Pues te manda a hacer muñecos. También. Con verdad. Bueno, siguiente pregunta. ¿Tiene un blogger derechos de autor en referencia a la polémica del press clipping con los bloggers? Enrique, te toca. El press clipping es una cosa que además yo creo que es muy relevante porque últimamente hay una figura que creo que tiene cada vez más evolución, que es el tema de filtrar el red. Yo creo que cada vez hay más blogs, por lo menos nosotros lo vemos y creo que es una tendencia bastante fuerte, de dar los mejores enlaces. Porque llamamos como content curator, que es un poquito una figura que selecciona lo mejor de la red. Porque lo cierto es que tenemos tanta información que a día de hoy tenemos ya un problema adicional y es que nos cuesta mucho seleccionar. De hecho, yo creo que hay blogs muy buenos, ya no tanto para leerlos, sino para tenerlos como referencia para poder seguir leyendo cosas. Entonces, bueno, yo creo que evidentemente copiar dentro del press clipping hay un montón de cosas que evidentemente son copias y es gente que está recogiendo la misma noticia o tal, pero cuando yo creo que, para mí, lo que es realmente referenciar y poner valor sobre una serie de noticias y ayudar a hacer ese filtro en la red, yo creo que hemos estado hablando positivamente y nosotros conocemos muchos blogs que directamente son solo referencias. O sea, son directamente 4 o 5 referencias que alguien se ha molestado en seleccionar lo mejor de una temática, porque a lo mejor muchas veces no tiene tiempo a subirlo, pero sí que tiene tiempo para leerlo. Y para mí creo que son blogs que están haciendo bien. De hecho, en finanzas, por ejemplo, hay algunos en Estados Unidos, como Dave Fixer, un par de ellos muy buenos, que únicamente se seleccionan a hacer referencias a lo mejor que estás viendo. Entonces, bueno, yo creo que es una política grande, pero yo sinceramente creo que con el ruido que tenemos a día de hoy, creo que sí que aporta valor. Y yo creo que para la fuente final también. Entonces, bueno, pues habrá que ver un poquito cómo se relacionamos. Yo creo que a día de hoy hay una tendencia clara a que cada vez sea más. Los derechos de autor existen, los derechos de autor son una herramienta fundamental en la sociedad en la que vivimos y son importantes y hay que respetarlos, pero en todo esto tiene un pequeño problema, y es que son un obstáculo. Es decir, si lo que quieres hacer con tus contenidos es que circulen, que sean referenciados, que se muevan, y tú te dedicas a ponerle trabas, pues tienes un problema. El primer día, que después de ser años y años suscriptor del Wall Street Journal desde que salió, cuando salió vivía en Estados Unidos, me hice la suscripción, me pareció interesante porque yo estaba estudiando en aquel momento periódicos electrónicos. El primer día que escuché a Murdoch hablar del parasitismo de los bloggers, cancelé mi suscripción al Wall Street Journal y no lo he vuelto a citar. Hombre, pues no creo que el Wall Street Journal vaya a cerrar por eso, pero a lo mejor no soy el único que lo hace. Entonces, en cierto sentido, la finalización del contenido del Wall Street Journal se pierde a partir del momento en que viene un señor que es dueño del Wall Street Journal y me insulta. En el momento en que me encuentre que los periódicos españoles empiezan a ponerse tontos con que si vinculas o no vinculas, mira, el vínculo, yo vinculo a donde me da la gana. Nadie me dice dónde puedo o no puedo vincular. Lo único que lo puedo restringir es que si yo decido vincular a alguien con la palabra imbécil así de grande, pues eso evidentemente es una injuria y ese alguien podrá decir no me estás insultando en el vínculo, sino que me estás insultando en el anchor text, ¿no? En el texto del cual tal. Pues hombre, sí, ahí puede haber un límite. Pero los vínculos son una cosa absolutamente libre en Internet y lo van a seguir siendo, se haga lo que se haga con él. Bueno, tenemos 2 preguntas más por temas de tiempo y luego Teresa García de Quechun va a cerrar una jornada, ¿vale? Y si hay alguna otra, además de la que vamos a hacer, lo comentamos. A ver, nos piden que subiráis herramientas de monitorización a Coca-Cola y a Pepe le preguntan cómo gestionan las interacciones no controladas en el proceso. Herramientas de, bueno, la pregunta súper interesante, herramientas de monitorización. Por un lado, el departamento de research de Coca-Cola tiene contratado un servicio que se llama Asomo, que básicamente rastrea todos los sitios donde se puede rastrear, o sea, donde los usuarios han decidido que ese contenido sea indexable y buscable, etcétera, etcétera, buscando menciones tanto de nuestras marcas como de los campos semánticos que son interesantes para nosotros, como puede ser, por ejemplo, nutrición, vida sana, etcétera, etcétera, entender
esas conversaciones donde ocurren, y la gente de Asomo también hace un primer filtro que, como decía Enrique, solo es el primer filtro entre menciones positivas y negativas. Luego, por supuesto, se hace un filtro más fino, que ya lo hace gente de Coca-Cola y que tiene esa sensación de piel de, bueno, si esto es de nuevo la enésima mención de un mito, que bueno, es casi más por divertirte y volverlo a repetir, o si es de verdad algo que nos debe de preocupar o que debemos de tratar con nuestra gente de legal o con nuestra gente de nutrición o con lo que sea. Entonces, esa es la herramienta Asomo. Y luego, por otro lado, nosotros internamente, yo en mi equipo tengo una persona que se dedica a esto. Somos solo 4 personas contándome a mí, pero esto es tan importante para nosotros que hay una persona dedicada 100% a ello, que utiliza todo herramientas gratuitas y que no me las preguntáis a mí, preguntádselas a Google, porque ya no os voy a saber dar la lista, pero si preguntáis en Google, buscador de tweets, buscador de comentarios en foros, buscador en comentarios de blogs, buscador de tal y cual, os podéis crear un panel de mando gratis brutal. Y de hecho, estamos creando un panel de mando, poniendo una capa por encima de todo eso, para exportarlo después a todos los países de Coca-Cola y que se lo queden, porque puedes buscar por idiomas y por todo lo que tú quieras. Gracias, Pepe. Nosotros tenemos una... Me imagino la ruta se refiere a participación de empleados de Vodafone en foros externos, no sé si es eso. Lo que Interacciones, es que no se identifica a la persona, pero ¿cómo gestiona las interacciones no controladas 1.0? Las interacciones no controladas es gente de la compañía o de fuera, no sé lo que es. La pregunta es mía. Sí. Cuando me refiero a interacciones no controladas, un poco en la línea que comentaba el Enrique. Cuando llegan a tu gente, efectivamente sabes qué está pasando, ¿no? Y qué problema tiene. Pero en el caso de los vuestros más de cerco, sí que hay estos comentarios, si no funciona el móvil, si la batería, bien. ¿Cómo se controla si no entran en tu canal? Nosotros, vamos, lo de controlar ya nos... Y esto lo digo de verdad, es algo que tiene que ver un poco con la manera de ser de la gente. Y es lo de controlar, mirad, me produce... O sea, no es la palabra que lo que hacemos es... nosotros todos los días monitorizamos lo que está diciendo la red de nosotros. No solamente lo que están diciendo los principales bloggers, sino lo que se está diciendo. Y entonces, cuando el equipo directivo de Vodafone recibe todos los días se comenta en la red donde se dice lo que se está diciendo en los foros, ya no los bloggers, en los foros. Entonces si vemos que es una casuística muy extendida, como está compartido por un equipo amplio, el equipo de gestión de clientes interviene para intentar identificar si hay un problema concreto y dar una solución a ese colectivo. Ya se trata, es un colectivo amplio y no les contactas uno a uno. Cuando vemos algún comentario imagínate, antes contaba el caso de Sataka, que hay alguien que se queja de no sé qué. Entonces entramos y algunas veces incluso invitamos a que se pongan en contacto con nosotros, si quieren poner en contacto con nosotros, eso ya es cosa suya. Si nos mandan a nosotros a través de Twitter o a través de Facebook algún tipo de reclamación, entonces ya lo tramitamos a través de nuestro canal de gestión de clientes. No digo con esto no resolvemos toda la casuística, sería voluntarista hacerlo, pero intentamos pues, identificar los problemas grandes, ver si ya están siendo abordados, y los que ya tienen menor calado intervenimos directamente. Eso es lo que hacemos. ¿Lo he explicado bien? Gracias. Bueno, dos preguntas más. Una vinculada al tema PYME. Joaquín, ¿qué le sugieres a una PYME? ¿Una web o un blog? Esto es o blanco o negro. No puedo contestar o blanco o negro. Tendríamos que ver qué tipo de PYME es, a qué se dedica, qué tiene que contar. Pero yo diría que puede tener las dos cosas unidas en uno. Es decir, tú puedes tener tu página web construida con un sistema de CMS y que sea un blog. Vale. Para todos, ¿cómo creéis que se puede lograr llegar a públicos de más de 50 años? Sí, perdón. Bueno, por completar ahí, yo diría que la opción de blog o no blog, tu blog o no tu blog, empieza a ser cada vez menos... O sea, en el caso de la PYME, ¿qué es lo que realmente aporta el blog? ¿Qué es lo que realmente aporta? A ver, ¿por qué indexan mejor? ¿Qué quieren? ¿Dónde está la magia? Por un lado, densidad de links. Por otro lado, frecuencia de actualización. Por otro lado, código limpio. Si con un CMS se encarga el CMS de hacer el código y no tú, y por lo tanto no enguarras, no pones ahí, no te dedicas a hacer parches en el código, pues tienes una ventaja. Entonces, ¿qué tiene el blog? Realmente que no tenga la página web, pues un premium de visibilidad que yo creo que es la que debería perderse en ese sentido. Que lo quieras dejar con páginas estáticas también, pues perfecto, en muchos casos sirve para esta parte. Yo añadiría una cosa que lo he dicho antes, el contenido. Tiene algo que contar esa empresa. Si no tiene nada que contar, da igual que vayan a un Rolls Royce. No funcionará. Aquí hay una cosa importante, yo creo también, y es que la web 2.0 realmente ha sido un salto de un salida.
Es decir, cuanto más fácil le pongamos a una empresa publicar, más fácil será que se actualice el contenido y su presentación visible. Entonces yo sinceramente creo que a día de hoy los blogs han demostrado que son muy fáciles de utilizar. Utilizando mucho. Entonces yo desde luego recomendaría un blog, pero por la facilidad que da la empresa de poder actualizarlo sin tener. Yo lo que intento con las pymes es, intento que, a ver, ¿qué es lo que realmente le da morbo a un directivo? Pues poder mirar por el ojo de la cerradura, ¿verdad? Entonces, cuando a una pyme le enseñas las conversaciones que hay, no sobre ella, que a lo mejor sobre ella no hay ninguna, porque las pymes muchas veces tienen una repercusión más reducida o más local o más tal, sino sobre sus genéricos, sobre los nombres genéricos que definen su actividad, sobre su competencia, sobre el líder del sector. Cuando le enseñas esas conversaciones que están ahí sucediendo, ahí es cuando dice, me voy a poner las pilas y voy a participar en ellas, voy a enterarme o lo que sea. Con muchas pymes te ocurre una cosa, y es que no hay conversación. ¿Cómo generas conversación sobre el detergente? ¿Cómo generas conversación sobre el detergente? ¿Cómo se las apaña? Generando un paraguas para que la gente hable no sobre el detergente, sino sobre otras cosas relacionadas con el detergente, ¿no? En el caso de la pyme, la decisión de si voy a ser la primera cuando no hay conversación o simplemente voy a quedarme monitorizando a ver si hay algo o no hay algo, es mucho más propia de la pyme, pero tiene que tener esa sensibilidad. No sé, solo para aportar más. Nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de nuestra de seguros de gente que son mediadores, que hablan sobre seguros muy concretos, muy concretos. Y realmente, y eso es hablar porque este tema es muy específico, pero realmente hay algunos que se han convertido realmente en la más importante sobre un seguro muy concreto de la red. Entonces yo creo que eso nos aporta bastante visibilidad a alguien que sacarles de la irrelevancia ese que tenían, después de permitir ellos escribir sobre algo que controlan, aunque sea muy de nicho. Por eso, si es un negocio, ahora que están 100 o 150 vistas, si hay gente que realmente ha buscado eso, para ellos es muy valioso. Muy bien, bueno, dos preguntas y cerramos. Teresa, te invito por favor aquí al estrado. Teresa García Cisneros es la consejera delegada de Quechua, también dentro de la Junta Directiva y de la Autoridad de Tecnología, quien va a hacer otra jornada. Tengo estas dos preguntas para nuestros invitados, aprovecharos las gracias y comento. Pregunta para ti, Paco, ¿cómo puedes lograr que un blog corporativo llegue a públicos de más de 50 años en adelante, ya que está muy en el terreno teenager, gente joven? Y la última, ¿no creéis que el formato blog va a ir muriendo a favor de las redes sociales? Con esas dos, Teresa, te dejo la palabra. Bueno, si queréis contestar y cierro. Muy brevemente, joder, lo que pasa es que va a sonar súper tonta esta respuesta, lo lamento si os sentís ofendidos, sobre todo el que ha hecho la pregunta, pues buscando un contenido que le interese a la gente de 50 años, que no me puedo poner en su pellejo ahora mismo, porque aunque no lo parezca solo tengo 33, pero pues no sé, poniendo contenido, pues eso, que les interese, que lo busquen en Google y que de repente lleguen un día a través de Google a una página donde, hombre, fíjate, me dan un montón de información y hay un montón de links y la web la puedo poner la letra grande para leerla bien sin problemas con las gafas. No, la accesibilidad es una de las grandes ventajas, no sé si Enrique está de acuerdo conmigo, es una de las grandes ventajas de los blogs, son páginas tremendamente fáciles de acceder hasta para la gente discapacitada. Entonces, pues ya os digo, buscando contenido interesante para esta gente de 50 años y poniéndose a postear como un loco. Bien, y con links, y siguiendo la etiqueta de la blogosfera. Y es una explosión que va a pasar muy pronto en España. O sea, el fenómeno del Silver Surfer norteamericano exportado a España va a pasar mucho más pronto que tarde. Se empieza a ver en algunos casos y tal, pero es gente que tiene tiempo, que no están malitos ni quieren leer cosas sobre, oh Dios mío, qué mayor soy, qué malo estoy. No, es gente que tiene ocio, que tiene unas características de demanda determinadas, ¿no? Que buscan unos contenidos determinados y que además tienen una pensión que se mantiene en función del IPC y que por tanto el poder adquisitivo se mantiene relativamente constante, porque no puede ser, no es enorme ni muy bajo necesariamente, pero es constante. En ese sentido la discrecional también se puede manejar. Bueno, pues para cerrar, yo lo primero que quería es pediros perdón porque nos hemos retrasado media horita, o sea, al final en vez de 12 son 12:30. Yo creo que ha merecido la pena la mañana que hemos tenido. Yo creo que ha sido una mañana muy interesante en la que todos yo creo que nos hemos aclarado dudas que teníamos sobre este nuevo mundo apasionante y yo creo que todos nos vamos con conocimientos nuevos, que eso es lo importante, lo que queríamos desde la vocalía de nuevas tecnologías y de innovación. Primero yo quería agradecer a todos los ponentes que han estado esta mañana, que han sido espléndidos. Yo creo que ha sido, vamos, cada uno de ellos aportando un área y un sector que yo creo que al final ha hecho redondo con el debate. Darles las gracias a los ponentes y darles las gracias también a los que han contribuido a la mesa redonda, que han aportado ideas muy interesantes.
Yo quería agradecer el hecho de haber organizado este seminario. Se debe a la gente que integra la vocalía de nuevas tecnologías, que es Mildred, que es mi compañera y colega, con la que día a día, de forma entusiasmada, pensamos qué nuevas ideas podemos aportar, qué talleres nuevos podemos hacer, qué conferencias, y Juan Pina, que está detrás de esa columna, que es de DIRCOM, y es con el que nosotros, Miguel y yo, siempre vamos y tenemos reuniones y vemos qué podemos hacer en un futuro. Y también al equipo de DIRCOM, que ha colaborado, a Diana y a Cristina, que ha hecho posible que se organizara esto. Yo os pediría que todo lo que hemos escuchado aquí, que lo vamos a poner en Facebook, y no lo vamos a subir a Facebook, en un grupo, que os metierais, que participarais, y no solamente ahora, sino que a partir de ahora, los que no estáis en los grupos de LinkedIn, de DIRCOM y de Facebook, os animo que estéis a partir de ahora y participando. Y también que, por favor, antes de que salgáis, rellenáis el cuestionario que os vamos a dejar sobre qué os ha parecido el seminario, porque es todo para aquí. O sea, somos gente muy activa, que queremos hacer nuevas cosas, que queremos hacer nuevas conferencias, que queremos hacer nuevos talleres, y os pedimos que penséis en temas que os interesan, en formación, no solo para vosotros, sino para vuestras empresas. Entonces agradecemos que las ideas que nosotros estamos teniendo, por favor, nos digáis qué nuevas cosas queréis ver que hagáis dentro de esta vocalía. Muchas gracias a todos.